¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar sobre las tres leyes fundamentales de Newton. Esto se realiza en el desarrollo del curso de física mecánica para el tecnólogo en electricidad en el CREAT Bogotá. Entonces vamos a desarrollar y a tratar de explicar en qué consisten cada una de estas leyes. La primera ley, o ley de la inercia, es aquella que dice que cualquier cuerpo sobre el cual actúe una fuerza hará que este cuerpo mantenga una velocidad constante y permanente mientras no exista otra fuerza o algún otro tipo de movimiento que actúe en él, ocasionando que esta fuerza que él lleva varíe, ocasionando que el movimiento que va desarrollando cambie. Entonces se dice que, por ejemplo, para un cuerpo que se encuentre estático o que se encuentre quieto, su velocidad sería cero. Entonces esta ley lo que nos dice es que cualquier cuerpo, sin tener en cuenta ningún otro tipo de factor externo que puede estar actuando sobre él, es decir, en un campo vacío, en un campo en el que no se ejerza ningún tipo de fuerza como la fuerza de gravedad, como la fricción o cualquier otro tipo de elemento que pueda hacer que la velocidad que va desarrollando el cuerpo vaya a disminuir o vaya a variar, él permanecerá en movimiento constante de forma permanente. Entonces pasamos ahora a la segunda ley. La segunda ley de Newton, que es el principio fundamental de la dinámica, es en el cual, si en la primera ley decíamos que cualquier fuerza sobre un cuerpo va a desarrollar sobre él un movimiento, entonces en esta segunda ley lo que hacemos es cuantificar esa fuerza, es tratar de entender y de dar una proporción a esa fuerza. Entonces lo que hacemos es basarnos en la ecuación fundamental que dice que fuerza es igual a masa por aceleración, en el cual decimos que la fuerza que actúa sobre un cuerpo se toma en medida de newtons. Un newton es la cantidad de fuerza que se necesita o que es necesaria para mover un cuerpo de 1 kilogramo de masa con una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. La constante entonces de proporcionalidad aquí es la masa. Entonces decimos que cualquier fuerza se puede determinar o se va a entender como unos vectores. Estos vectores se descomponen y cada uno de estos vectores adquiere una fuerza, una proporcionalidad, una dirección, que son los que tratamos de entender y ir definiendo dentro de esta ley. En esta segunda ley lo que decimos es que esta ecuación fundamental aplica para cuerpos que mantienen su masa y se mantienen siempre constantes, pero esto no aplicaría en el caso, por ejemplo, de un cohete que al ser lanzado este va quemando gasolina y asimismo al ir quemando la gasolina puede ir aumentando su velocidad a causa de que va disminuyendo su peso. Entonces para esto entran a influir otro tipo de factores y otro tipo de mediciones como la fuerza de proporcionalidad y una gran cantidad de términos adicionales que se van desarrollando ya a medida que se va haciendo más extenso el tema y se van profundizando más en estos conceptos. Pero la medida básica nos dice que la fuerza es igual a masa por aceleración y son los conceptos básicos que se desarrollan en estas leyes de Newton, y después simplemente fueron desarrollando unos conceptos adicionales a medida que fue necesario entender otro tipo de factores que influenciaban dentro de los movimientos de los cuerpos, pero siempre basándonos en que las leyes de Newton son la base y el fundamento de todos estos movimientos. Ya entonces pasamos a entender la tercera ley de Newton. En la tercera ley de Newton se habla sobre la acción-reacción. La acción-reacción de los cuerpos es aquella en la que se dice que cualquier movimiento, cualquier fuerza o cualquier tipo de aplicación de energía sobre un cuerpo va a hacer que actúe sobre el otro en forma contraria en la misma proporción. Es decir, se habla de dos fuerzas de proporción igual pero en sentido contrario, pero que no se anulan debido a que estas dos fuerzas son aplicadas en cuerpos distintos. Pero para entenderlo mejor decimos que el principio de acción o reacción puede aplicar a diferentes tipos de ejemplos. Entonces diríamos que, por ejemplo, al tratar de
realizar un golpe con un bate a una pelota. En el caso de un beisbolista, este va a desarrollar una fuerza con la cual va a impactar la pelota, pero al mismo tiempo, al momento del golpe, él va a sufrir una fuerza que lo va a hacer tirar un poco hacia atrás en su movimiento. Es decir, que al haber el choque, actúan en forma contraria, como repeliéndose uno al otro. Con estos ejemplos es un poco más fácil de entender todos estos conceptos. Por ejemplo, en el caso de la inercia, podríamos tratar de entender un poco cómo aplican los conceptos de la inercia, también entendiendo que aplica desde el observador la relatividad. Pues se puede decir que para un tren que va desplazándose a gran velocidad, para una persona que se encuentra externa al tren, esta persona puede decir y evidenciar que el tren se desplaza a una velocidad muy alta, pero para una persona que va dentro del tren con respecto a otra y que va desplazándose caminando de pronto por el pasillo hacia ella, la velocidad con la cual se dirige entre una persona y otra es muy baja. Entonces el principio de relatividad nos da a entender que se aplica de diferente forma. Así concluimos entonces la explicación sobre las tres leyes fundamentales de Newton, que son las más importantes de la física clásica y son las que explican la base de todo tipo de movimientos. Pues se dice que estas tres leyes corresponden y atienden a las principales formas de entender en términos matemáticos toda acción o movimiento de un cuerpo. Por eso es tan importante, y estas son las que han servido de base para el desarrollo de otra gran cantidad de fórmulas y para el entendimiento de otra cantidad de desarrollos sobre los movimientos de los cuerpos, sobre la acción, sobre la reacción, sobre la aceleración y sobre cualquier tipo de fuerza adicional que afecta a un cuerpo en su movimiento, en su desplazamiento, y tratando de entender cómo es que reaccionan estas a las diferentes acciones de cada una de estas fuerzas aplicadas sobre este cuerpo. Entonces, aquí en esto es que radica la importancia de estas tres leyes. Muchas gracias por su atención.